es Psicología con episodios cada 2 semanas. Y sí, un podcast en el que la psicología se encuentra con la vida cotidiana. Si no han tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores o si quieren volver a escucharlos, recuerden que el psicógrafo está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast y Breaker. También estoy disponible por Facebook y Twitter como @paulasicol y en Instagram como paula.sicol. A propósito de redes sociales, pues estamos a puertas de iniciar un nuevo mes y siempre es bueno adquirir hábitos saludables. Hábitos que nos permitan relajarnos, de cuidar de nosotros mismos, por lo que les recomiendo que visiten estas redes sociales y busquen el reto de 30 días de felicidad, que tiene, como su nombre lo dice, una actividad diferente para cada día y que pues les puede estar ayudando a sentirse mejor. Y son actividades que no requieren mucho tiempo y que si les dedicamos de pronto un par de minutos al día, les puede traer muchos beneficios. Comenzamos entonces con este episodio haciéndoles una pregunta muy simple. ¿Les ha pasado que en algún momento de sus vidas, especialmente en su trabajo, se han sentido como que no merecen estar en su cargo? ¿Que de pronto no tienen los conocimientos necesarios para hacer lo que hacen? ¿O que cuando menos no son lo suficientemente competentes? ¿Sí? De pronto pensando que alguien más podría estar haciendo eso que ustedes hacen y hacerlo muchísimo mejor. Pues bueno, como pueden esperar, esta sensación, estos pensamientos, pues no solo tienen un nombre, sino que es algo que el 70% de nosotros aproximadamente experimenta en algún momento de sus carreras y se conoce como el síndrome del impostor. Es decir, cuando nos sentimos sin experiencia suficiente en un cargo que parece que requiere competencias o habilidades que no vemos en nosotros. También cuando nos felicitan, cuando nos hacen un cumplido por nuestro trabajo, pero en lugar de sentirnos felices y halagados, pues terminamos sintiéndonos más bien incómodos, como si no mereciéramos ese cumplido, esa felicitación y como si estuviéramos engañando a esas personas. El síndrome del impostor, entonces, pues es más común de lo que pensamos y en ocasiones es el que no nos permite disfrutar de esos momentos de nuestra carrera, de esos triunfos y de esos logros. Y pues obviamente hace un poco más fácil que aparezcan algunos pensamientos negativos, algunos sentimientos como de desesperanza, de fracaso, de ansiedad, ¿sí? Que nos estamos inconformes con nosotros y que por el contrario pues sea muy difícil que valoremos nuestras fortalezas y que nos demos cuenta en realidad pues las razones por las cuales tenemos ese cargo o por las cuales estamos en el lugar en el que estamos. Así que hoy voy a hablarles un poco sobre eso que se llama el síndrome del impostor. Cómo saber si en algún momento lo hemos sufrido, si lo tenemos de pronto y no lo sabemos o no somos conscientes, cómo manejarlo, cómo hacerle frente y como siempre un par de investigaciones curiosas sobre el tema. Primero lo primero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del síndrome del impostor? Ya al inicio les di como una idea muy vaga, pero vamos a hacer lo posible por dejarlo más claro. El síndrome del impostor, o también llamado síndrome del fraude, es un fenómeno psicológico en el que las personas son incapaces de reconocer sus logros. Son personas que sufren de una falta de confianza enorme, ¿sí? No se sienten suficientes y que, bueno, aún con las pruebas, aún con la información suficiente que te diga, oye, eres alguien especial, eres alguien capacitado para este trabajo, pues esos sentimientos de insuficiencia persisten. Entonces, con todo esto, pues, como dije, son incapaces de reconocer sus logros, se sienten como un fraude, se sienten como un impostor. Ocurre también en personas que han llegado a un escalón muy alto de sus carreras y perciben que de alguna u otra forma pues han logrado engañar a las otras personas y les han hecho creer que son valiosos. Por lo tanto, pues tienden a sentir esa culpa, la sensación de que son un fraude y viven con un miedo de que otras personas pues lleguen a notar o lleguen a descubrir que no son tan inteligentes como ellos les hicieron creer o que no son tan competentes como lo aparentaron en algún momento.
Entonces esta tendencia la descubrieron durante los años 70 y en su momento solo se encontraba lo notaron en mujeres muy exitosas, pero con el paso de los años pues se dieron cuenta que este síndrome pues es ajeno al género, ¿sí? Es ajeno a la carrera y especialmente pues si hablamos de una en la que la persona está sintiendo mucha presión y tiene expectativas muy altas. Alguien que sufre del síndrome del impostor pues es una persona que suele ser muy perfeccionista, entonces siente esa necesidad de dar el 100% de su esfuerzo, de procurar que todo salga como lo tenía planeado. Lógicamente pues cuando esto no pasa empieza esa ansiedad y se siente muy incompetente. Entonces, como pueden esperar, o como creo que pueden estar adivinando algunos, pues el síndrome del impostor está relacionado obviamente con nuestra autoestima, pero a su vez con nuestra familia, sobre todo con la forma en la que hemos sido criados. Y bueno, pues aunque esto pueda parecer muy obvio, ¿sí? Hay cosas específicas, hay pequeños detalles que pudieron haber influido en esa percepción que de adulto y de profesional pues tengo sobre mí y sobre mis logros y mi trabajo. Entonces, hablando de la familia en primer lugar, ¿qué pudo haber pasado en nuestra crianza que nos permita tener el síndrome del impostor? Una de esas cosas pudo haber sido si tuvimos un familiar o un cuidador que nos elogiaba y nos felicitaba demasiado, especialmente si sentíamos que no lo merecíamos. Cuando nos decían que éramos un buen niño o una buena niña de una manera muy frecuente. Cuando nos felicitaban por nuestras habilidades, por nuestro rendimiento, pero que aún así sabíamos que comparados con nuestros compañeros, pues realmente no merecíamos ese reconocimiento o esa felicitación. Es decir, como si nos felicitaran tanto por algo que de pronto no creíamos que era tan especial o tan significativo, entonces terminábamos avergonzados por ello. Más o menos va por ahí. Nos felicitan tanto que ya no parece un cumplido o un elogio genuino. Y eso en teoría pues podría explicar por qué algunos nos sentimos incómodos con los mismos elogios siendo ya adultos. Obviamente también, sí señor, pues está el otro lado de la moneda, que es cuando en lugar de haber crecido en una familia que nos daba muchos cumplidos, muchos reconocimientos, pues estuvimos en una que no nos dio ninguno. Y más cuando aún haciendo cosas que sentimos que son increíbles y que requirieron de nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, pues no nos dan ningún tipo de aprobación. Entonces eso nos lleva a pensar también que posiblemente pues no somos dignos de eso, no somos dignos de una felicitación, no somos dignos de esa admiración. Nosotros necesitamos de los cumplidos y los reconocimientos para nutrir nuestra autoestima y esa sensación de que somos valiosos. Por lo que pues sí, obviamente no lo recibimos o lo recibimos pero de una forma como intermitente, unas veces sí y otras veces no, pues eso nos va a generar una inseguridad fuertísima en la medida que vamos creciendo. ¿Qué más afecta? También afecta cuando en la familia se nos enseñó que unos en cierta forma como que merecen más que otros, cuando asociamos el hecho de merecer algo con un castigo. Es decir, si crecimos en una familia en la que usaban un lenguaje como no te mereces el helado porque no hiciste esto bien, entonces pudimos haber aprendido que si no hacemos algo perfecto, entonces realmente no merecemos ese tipo de cosas, no merecemos un premio, no merecemos la felicitación porque no fue perfecto. Y bueno, por último, también están las etiquetas en la familia. Sí, en general, en cualquier contexto las etiquetas nos afectan, pero cuando las tuvimos en la familia, sucede que para quienes crecieron entre, no sé, varios hermanos o varios primos, pues es natural haber escuchado que los padres o los que estaban a nuestro cargo utilizaran expresiones como ese es el sensible, ese es el menor, ese es el más competitivo. Entonces, en caso de que hayamos tenido como la etiqueta de tú eras el más inteligente o tú eras el que mejor hacía las cosas, pues si de niño yo soy reconocido con cierta etiqueta como ser el más inteligente, pues el día que llegue a fallar eso me va a hacer dudar de mis capacidades, me va a generar ciertas expectativas y voy a sentir que puedo estar defraudando a otra persona. Lógicamente,
como ya les había mencionado, pues hay más detrás. Por supuesto que esto no se trata solo de cierto estilo de crianza o que estuvimos en determinado tipo de familia. ¿Pueden hacer parte de las bases para esto? Sí, pero como es de esperarse, pues también hay otras cosas que hacen que esta inseguridad y esta sensación de fraude pues sea un poquito más fuerte, un poco más persistente y de pronto difícil de lidiar para algunos. ¿Qué más puede haber detrás de todo eso? Empecemos con la vergüenza. Ese sentimiento de pena, de desgracia, de timidez, de deshonor, de lo que ustedes conocen o consideran que es vergüenza, esa sensación que aparece luego de haber cometido algo que podremos llamar humillante o que se parece a la pérdida de la dignidad si nos vamos un poco más allá. Resulta que uno de los puntos decisivos aquí es que posiblemente somos personas que tienen unas expectativas altísimas sobre nosotros mismos y sobre los demás. El asunto es que estamos comparándonos tanto con los otros y de una forma tan constante que pues cuando cometemos algún error somos tan duros con nosotros mismos que fallar nos causa una vergüenza grandísima. Porque pensándolo, pues como una persona que sufre del síndrome de fraude o síndrome de impostor, pues no solo nos fallamos a nosotros, sino también le fallamos a los demás que esperan algo de nosotros. Nuevamente, expectativas grandísimas. Nos juzgamos por cosas que incluso sabemos que no podemos controlar, que no están a nuestra cargo, que no tienen nada que ver con nosotros. ¿El problema cuál es? Que pues cuando las cosas no nos salen bien, sentimos que, bueno, no solo pudo haber sido un golpe de suerte, sino que hemos elevado las expectativas de las otras personas y eso puede significar que pues ahora, como demostramos que podemos hacer algo genial, nos van a llegar tareas mucho más fuertes, más grandes, más exigentes. Estamos sintiendo que los demás nos juzgan por cosas que seguramente pues ellos ya olvidaron o que ni siquiera notaron. Entonces no solo sentimos esa vergüenza por fallar, sino por haberles hecho creer a otros que hemos hecho algo bien cuando sentimos que no es así. Aquí, por supuesto, pues viene a jugar un papel súper importante en nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestra seguridad. En este caso, pues la autoestima es la que hace que nos veamos de la forma en la que lo hacemos, la que hace que de pronto ese crítico que tenemos en el hombro ahí susurrando sea todavía más duro y más malo, más cruel con nosotros y juzgando todo lo que hacemos. Una autoestima baja pues también va a hacernos más vulnerables a la crítica de otras personas. ¿Sí? Aquí unas cuantas palabritas que de pronto no suenan tan bien hagan que perdamos la confianza en nuestras habilidades. Toda esa autocrítica, toda esa dureza con uno mismo, ese sentimiento de vergüenza, pues nos lleva a percibir o ver que el mundo es como es, pero de una forma distorsionada, de una forma incorrecta, como si nos pusiéramos unas gafas de sol que no nos dejan ver las cosas como son en realidad. Esto que les acabo de explicar se le conoce en psicología como una distorsión cognitiva. Es decir, cuando percibimos las situaciones en las que estamos viviendo, por las que estamos pasando, como algo que pues no corresponde a la realidad. Cuando sacamos un comentario pequeño de proporción, cuando usamos palabras como siempre o como nunca de una forma inadecuada, es decir, en frases como siempre pierdo, nunca hago nada bien. Entonces, si miramos hacia atrás, con todo lo que les he estado diciendo, una baja autoestima, un sentimiento de vergüenza, hasta de culpa, pues hace que las cosas las veamos distorsionadas. En este caso, pues solemos pensar que siempre debemos ser perfectos, cosa que pues es imposible, y que si no somos perfectos, pues es porque automáticamente somos un fracaso. Pensar en estas cosas o ver el mundo de esta forma, como si todo fuera en blanco y negro, ¿sí? Que nunca hay grises, nunca hay puntos intermedios, pues nos puede generar una depresión, nos puede generar ansiedad y por supuesto, pues nos genera una presión enorme. En ese orden de ideas, pues también afecta que creamos que debemos ser perfectos y hacer absolutamente todo bien, como decía. Es decir, está bien querer que las cosas salgan bien, pues a quién no le encantaría que todo saliera perfecto, ¿sí? Hacer las cosas al derecho y todo eso, pero si sufrimos de un síndrome del impostor, pues es natural querer llevar esta perfección al extremo y esperar que todo sea impecable y todo sea perfecto.
Como les decía, pues es algo distorsionado porque la perfección en realidad no existe. Es una ilusión prácticamente, un concepto que nos genera pánico, nos puede generar pánico a equivocarnos. Y es gracioso porque muchas veces en esta búsqueda de la perfección algunas personas prefieren evadir esta presión y se terminan rindiendo o terminan procrastinando por ese miedo al fracaso. Es tanta la presión que nos ponemos encima que esta sensación como de ser un fraude pues puede llegar incluso a afectar nuestras relaciones. Como les decía, con la autoestima viene también la forma en la que nos estamos viendo a nosotros mismos, por lo que somos vulnerables a pensar que nuestros conocidos nos están juzgando en todo momento. Podemos incluso estar alejando a las personas que nos aman por ese miedo a que nos juzguen o que se den cuenta de que no somos quienes parecemos, de los errores que cometemos. Podemos estar prefiriendo estar con personas que sentimos que nos necesitan, que dependan de nosotros y llegarles incluso a permitir y tal vez quebrar nuestros límites, hacer cosas que pues no deberían con tal de no perderlos. Así que en pocas palabras, una gran parte de todo esto depende de nuestra crianza, sí, obviamente, pero hay otra gran parte que depende de nuestra autoestima, que a su vez pues es la que define nuestra forma de vernos, de ver el mundo y de la que depende que nos afecten ciertos comentarios o que salgan esos sentimientos de vergüenza o de culpa por lo que pues hacemos o lo que somos capaces de hacer. Algunas formas de pensar o de ver el mundo las tenemos desde hace mucho tiempo y vienen, bueno, están como tan arraigadas que se han vuelto algo normal, cuando en realidad pues no debería ser así. Muchas veces, por haber normalizado estas situaciones o estas formas de pensar, esa forma de ver el mundo de pronto tan negativa, de pronto tan dura con nosotros mismos, pues es muy difícil que nos demos cuenta de que algo no está bien. Entonces, para ayudar un poco, en las siguientes secciones espero poder permitirles a algunos y darse cuenta si pueden estar sufriendo o no de este síndrome del impostor. Algunos que tienen como la sospecha, algunos que no piensan que lo tienen. Entonces, eh, una evaluación muy breve sobre si podemos estar siendo demasiado duros hasta el punto de tener un síndrome del impostor. Entonces, si se dan cuenta, así como esta tendencia a creer que somos un fraude o que somos unos impostores y pueden venir de aspectos tan serios como la autoestima, también pueden salir de esos pequeñísimos detalles del pasado que pues consideramos que son normales. Tanto así que hace parte de nosotros el creer que por defecto pues somos inadecuados a pesar de tener 100 personas que nos digan lo contrario. Yo siempre he creído, al igual que muchos, que una de las formas de lograr un cambio es cuando menos pues aceptar que hay algo que no está bien. A veces de pronto podemos caer en la trampa de que somos demasiado duros con nosotros y normalizamos algunas cosas que en realidad pues no deberían ser, como he dicho. Y en este caso pues normalizar el pensamiento de que no merecemos el éxito. Así que para ayudarles un poco en este caso y en caso de estar confundidos, en caso de tener dudas o sospechas, pues quiero compartir con ustedes 9 signos de si podemos estar sufriendo del síndrome del impostor. Número 1. El hecho de creer que no merecemos el éxito.
Tan simple como suena. El sentir que estamos dando esa imagen de parecer más competentes y más calificados de lo que en realidad somos, teniendo el miedo de que algún día alguien llegue, nos desenmascare, nos revele a los demás como un fraude. El hecho de creer que estamos como en una persecución constante, pues nos va a generar una ansiedad terrible. Así que número uno, pues pensar que no merecemos el éxito por el mismo pensamiento de ser un fraude. Número dos, pensar que tuvimos suerte. Pensar que por casualidades de la vida, pues tienes el empleo de tus sueños porque estuviste en el momento y en el lugar adecuado. Y obviamente sin darle crédito a tus habilidades, ¿sí? Llenándose uno mismo pues de ese miedo que, que nos lleva incluso a pensar que tal vez la próxima vez no vayamos a tener la misma suerte, no vamos a lograr el éxito porque, bueno, las cosas no se dieron. Entonces, al atribuirle las cosas a la suerte, puede ser otra señal de alarma. Si le atribuyen a muchos de sus éxitos, si le atribuyen a la suerte, eso puede ser un problema. Número 3, el pensar que si uno puede hacerlo, el resto de la gente también y mucho mejor. No pensamos que somos especiales, por lo que si alguien nota ese esfuerzo que hicimos, pues de una vez llegamos a pensar, no, mi compañero pudo haberle hecho lo mismo y mucho mejor. Eso pues realmente no fue gran cosa. Creo que cualquiera lo hubiera hecho igual. Número 4, creer que recibimos mucha ayuda. El ser incapaces de aceptar que triunfamos, que logramos algo, que ganamos y sentirnos incómodos con los halagos que esto nos trae. Cuando pensamos demasiado en que, bueno, pues si alguien nos ayudó, es mejor darle el crédito a los demás que hicieron un mejor trabajo y no a nosotros. Número 5, los contactos, las conexiones, que por cierto son necesarias para triunfar en cualquier industria y darle más crédito al poder de los contactos, de las conexiones, ¿sí? Darle crédito a esas ayudas y no al esfuerzo que realizamos por nuestra cuenta. Cuando no contamos un triunfo porque pues tuvimos la oportunidad de recibir ayuda de un tercero y de bueno, obtuve este trabajo porque me recomendó un amigo de un familiar, entonces no cuenta porque no lo hice yo solo. Número 6, pensar que todos están siendo muy amables. ¿Sí? Esa incapacidad de reconocer un elogio sincero y de aceptarlo porque pensamos que pues quien no lo dice o lo tiene que decir o está siendo demasiado amable con nosotros. Número 7, creer que fallar no es una opción. Cuando sentimos que somos un fraude, nos estamos presionando de una forma muy fuerte con el fin de evitar que alguien nos descubra. Y paradójicamente esto hace que pues si tenemos éxito pues vamos a tener más responsabilidades, vamos a ser un poco más visibles a raíz de nuestras tareas y eso nos va a generar más presión, más ansiedad y así sucesivamente. Número 8, usar un lenguaje de minimización, de reducción, es decir, expresiones que no reflejan confianza, como yo creo, de pronto, no estoy seguro, en lugar de darnos la oportunidad de afirmar y sostener lo que decimos. Y finalmente, número 9, pensar que las cosas que salieron bien, en realidad, pues las hacemos parecer como si no hubieran requerido de un gran esfuerzo, que fue algo sencillo, ¿sí? No tanto para hacerlo sonar como si fuéramos los grandes aspectos, sino por el contrario, hacer que nuestra experticia, nuestras habilidades, pues no signifiquen nada. Como un esfuerzo muy grande, pues no fue nada, en realidad, pues no me quitó mucho tiempo, como dije, lo pudo haber hecho otra persona, ¿sí? Entonces ahí estamos reduciendo, usando un lenguaje para reducir nuestros esfuerzos. Así que como se dan cuenta y en resumen, no solo es pensar que somos un fraude, es el creer que lo que hacemos o lo que logramos, pues en realidad no es nada comparado con lo que hacen los otros, que no somos gran cosa porque recibimos ayuda o porque fuimos de buenas y tuvimos mucha suerte. Ese tipo de pensamientos, ¿no? De los 9 signos, quisiera saber cómo les fue a ustedes. ¿Cumplen con todos los 9? ¿Tienen la mayoría? Porque si es así y si sintieron que usan alguna de esas frases o ese tipo de lenguaje o que tienen alguna de esas creencias, entonces es importante comenzar a evaluarnos
y darnos cuenta si en realidad estamos siendo lo bastante justos con nosotros y bueno, si de verdad estamos valorando nuestras habilidades como se merecen. Y ahora con ustedes y como siempre 3 investigaciones curiosas relacionadas con el tema del día de hoy. Para empezar, se dice que irónicamente las personas que perciben los efectos del síndrome del impostor o del fraude pues suelen ser quienes tienen múltiples títulos académicos, títulos avanzados de por sí, así como logros significativos en su carrera. Pero bueno, este paréntesis y vamos al grano. Un nuevo estudio de la LMU en Alemania y la estatal de Youngstown en Ohio ha encontrado que los hombres y las mujeres con el síndrome del impostor lidian con las responsabilidades y reaccionan a los comentarios negativos de diferentes formas. Al parecer, los hombres que se sienten impostores cuando un superior los reprende por su desempeño reaccionan de una forma negativa, disminuyendo su rendimiento. Cuando esto mismo le ocurre a una mujer, en lugar de que disminuya, estas parecen redoblar sus esfuerzos. Para este experimento, pues usaron un cuestionario en línea para identificar a los universitarios que se sentían como impostores. El cuestionario tenía afirmaciones como raramente hago un proyecto bien o como me gustaría, o a veces me temo que otros descubrirán cuánto conocimiento me falta. Luego les hicieron otro cuestionario que no tenía nada que ver, eran preguntas destinadas y eran preguntas similares a un examen de admisión a un posgrado. Cuando completaron el primer cuestionario, sin importar su desempeño, los participantes recibieron comentarios negativos, es decir, cuando completaron el cuestionario que medía si eran impostores. Les dijeron que habían hecho mala tarea, que además pues su profesor actual iba a poder ver sus resultados. Entonces cuando revisaron los demás, el segundo cuestionario, el de la admisión al posgrado, los hombres resultaron angustiados por las críticas y fueron quienes se rindieron un poco más rápido, por lo que su desempeño pues no fue muy bueno, mientras que las mujeres se esforzaron más y tuvieron un desempeño muchísimo mejor que el de los hombres. Un estudio de la Universidad de Austin, Texas, encontró que en los estudiantes universitarios latinos o afrodescendientes, los sentimientos de fraude o la sensación de ser un impostor tenían una influencia enorme en su salud mental. Estos estudiantes tuvieron que completar una encuesta o un autoinforme también en línea y medían si se percibían a sí mismos como impostores. Evaluaban también si habían sido discriminados en algún momento por su raza y obviamente evaluaron su estado de ánimo. ¿Qué arrojó todo esto? Que los estudiantes de color especialmente que sufren de este síndrome del impostor eran más propensos a tener estos sentimientos negativos y habían reportado episodios de discriminación. La conclusión es que posiblemente estas personas están bajo la creencia de que otros no creen que merezcan estar allí, especialmente en este tipo de universidades prestigiosas, y debido a ese impacto por ser discriminados, su depresión, su ansiedad se volvía más grande y se terminaban sintiendo como impostores. Finalmente, en el Journal of Consumer Research se realizó un estudio en el que, mediante una encuesta a los consumidores, encontraron que muchos creen que los productos de lujo, como un reloj suizo costoso o un automóvil deportivo de cierta marca, eran privilegios inmerecidos o indebidos, como si hubiera una especie de síndrome del impostor, pero aplicado hacia las compras. Al parecer, como lo hablamos en el episodio anterior, a pesar de que yo compro algo porque yo tengo los recursos para hacerlo, en este caso si lo compro, siento que no lo merezco, puedo llegar a sentir que soy poco auténtico y cuando uso este objeto, actúo con menos confianza. Una participante incluso dijo que se sentía muy tímida cuando usaba un collar de oro con diamantes que poseía porque no está en su persona utilizar joyas de lujo.
aunque podía pagarlo, señalaron los investigadores que pareciera que no tuviera el derecho de sentirse bien, ni siquiera en ocasiones especiales, como en un cumpleaños. La pregunta del millón entonces es la siguiente. ¿Qué se supone que debemos hacer para combatir este síndrome del impostor? ¿Qué podemos hacer si sentimos que somos un fraude y si tenemos esas dificultades para valorar nuestras capacidades y nuestros logros? Si ustedes son de los que se consideran que son sus peores críticos, lo primero que tienen que entender es que una crítica extremadamente negativa, una autocharla constante y pesimista, pues no los va a llevar a ninguna parte. Siempre es importante ser realistas, claro, y reconocer sin juzgar, sin atacar, y cuáles son sus talentos, sus habilidades y qué cosas han obtenido a través de esas habilidades. De pronto yo lo hago sonar algo muy fácil, es un ejercicio que requiere un trabajo constante, pues para fortalecer esa imagen positiva que tiene uno de uno mismo. Y más aún, pues si llevamos toda una vida pensando de esa forma. Lógicamente, pues es algo que no va a desaparecer un día para otro. Sin embargo, el primer paso, pues es reconocer mis cualidades, mis fortalezas y mis logros. Algo importante, más si estamos en ese camino de desarrollar una carrera o cualquier tarea que para nosotros signifique demasiado, es recordar que pues estamos en esa tarea, en ese trabajo, es porque de alguna forma pues no lo hemos ganado. Eso es algo primordial. Si con nuestros propios pensamientos y nuestros esfuerzos sentimos que no basta, pues por supuesto que el apoyo de nuestros amigos, de nuestra familia, es crucial. Más aún, pues si podemos hablar con alguien que sentimos que entiende esas inseguridades y de pronto puede darnos algunos consejos y ese apoyo, alguien que pueda ayudarnos a ver las cosas desde otra perspectiva, es algo sumamente útil. También fortalecer nuestra confianza, que tampoco es tarea fácil, pero como dije, es un trabajo constante. Imaginen que es como un músculo. Si lo ejercitan lo suficiente, en el futuro, pues van a ser un poco más y más fuertes. Una de las recomendaciones para lidiar con la falta de confianza y bueno, con la duda, es pensar en términos de calidad y no de cantidad. El éxito puede ser traducido como un resultado de calidad, un resultado bueno. Pensar que tal vez estamos en este puesto o haciendo esta tarea, no porque sepamos hacer 1000 cosas, sino porque hemos demostrado que podemos hacer una sola y hacerla bastante bien. Otra cosa importante, pues hay que aprender a recibir los cumplidos y los elogios de una forma objetiva, sin sobreanalizarlos, sin pensar demasiado en ello, más bien siendo como esponjas, absorbiendo esa felicitación y punto, sin buscarle un significado profundo o una explicación, sino aceptarlo tal cual, sin más. Como dije, pues la gente que se siente impostora tiende a explicar, sin que nadie se lo haya pedido, cómo es que ellos hicieron ese trabajo y pues no fue nada, fue algo que pudo haber hecho otra persona y no costó realmente gran esfuerzo. Hay momentos antes de esa especie pues de verborrea, de vómito verbal, de explicación no pedida, es cuando tenemos que parar. Al igual que los cumplidos, si nos felicitan, pues dejemos que se quede ahí. No hay necesidad de explicar, de decir cómo lo hicimos y por qué, sino solo absorber lo que está pasando. Solo usemos frases agradeciendo y diciendo como qué bueno que te gustó mi trabajo o qué bueno que todo salió bien y punto. La otra persona, aunque no lo crean, realmente no espera nada más, no espera otro tipo de explicaciones. Con la suerte, el pensar que fuimos afortunados, es algo que tenemos que irnos quitando de la cabeza. Si las cosas salieron bien fue porque alguien le puso esfuerzo y alguien le invirtió tiempo para que las cosas salieran de la forma en la que salieron. Y ese alguien somos nosotros. Lo hiciéramos en equipo o no, hicimos parte de un trabajo que requirió nuestro esfuerzo. Nada que ver la suerte. A veces en la vida pues hay circunstancias, pero el 99% de las veces se da por nuestro trabajo.
Si se dan cuenta, muchas cosas tienden a ser una cuestión hasta del lenguaje, de cómo hablamos de nosotros, de cómo vemos nuestras cualidades, nuestro trabajo. Entonces, así como este síndrome puede comenzar a partir de detallitos a los que nos acostumbramos de pequeños o a lo largo de nuestra vida, pues des en cuenta. Es posible comenzar a trabajarlo desde detalles pequeñitos como nuestro lenguaje, las palabras que usamos para referirnos a nuestro trabajo, a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Así que desde ya, si tienen esa sospecha de que pueden estar percibiendo su trabajo de esa forma tan negativa o de esa forma tan distorsionada, pues sea hora de prestar atención a esa forma en la que uno habla de su trabajo. La escritora Harper Lee decía, ella era poderosa no porque estuviera asustada, sino porque ella seguía fuerte a pesar del miedo. Cuando yo revisaba la información para este podcast, me encontré con un artículo que planteaba que parte de las ansiedades que surgen en nuestro trabajo y en nuestra carrera, pues vienen de ese deseo a triunfar. Pero también decía que pues esta ansiedad es tanta que en lugar de volverse un deseo a triunfar, se vuelve el miedo a triunfar, el miedo al éxito. Y que tal vez sea bueno pues uno evaluar y hablar de esas cosas que uno teme, porque el solo decirlo en voz alta o comunicárselo a alguien es algo que puede llegar a ser liberador. Se sabe que podemos tener miedo de cometer errores, de que nos dejen responsabilidades, miedo a sentirnos expuestos, miedo al cambio, miedo a no saber, a no saber o a ser suficiente para una tarea. Hay miedo a salir de la zona de confort, hay miedo a sufrir, pues, ¿quién no tiene miedo a sufrir? Miedo de esas cosas que no controlamos, de esas cosas que no sabemos. Incluso hay miedo de sobrepasar a alguien o de molestar a alguien con nuestro éxito, ¿sí? De generar envidias. Hay miedo de cambiar con el éxito, entre otras cosas. Dependiendo del punto de vista, pues algunos pueden que se sientan identificados con estos miedos que acabo de nombrar, así que pueden también haber otras personas que no le ven gran problema a esto. El punto es que en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a estas situaciones. Y son momentos incómodos, sí, pero nos guste o no, nos sintamos bien para enfrentarlo o no, pues nos van a llegar. Nos vamos a equivocar, vamos a sentir que no sabemos qué hacer, nos van a criticar y hasta vamos a tener momentos en los que pues simplemente vamos a querer dar media vuelta y vamos a salir. Sin embargo, como todo en la vida, pues después de cualquier momento tormentoso viene un momento de calma. Después de cualquier experiencia hay un aprendizaje. Eso significa que si vuelve a pasar algo negativo o algo que tememos, es posible que a la próxima oportunidad respondamos mucho mejor o actuemos diferente. Y bueno, a propósito de esto último, después de esos sucesos bueno, a los que le tenemos tanto miedo, pues la vida sigue. Siempre hay algo más adelante. Esto significa que pues si nos equivocamos habrá una próxima oportunidad para intentarlo, sea en un lugar o en otro. Que si alguien nos da una crítica negativa, pues habrá otra oportunidad para usar esa crítica a nuestro favor y, ¿por qué no? ¿Quién quita? Hacer que el otro cambie de opinión. Entre comillas, cerrarle la boca a otra persona. Van a haber días malos, van a haber días buenos, pero hay que recordar que si estamos en ese puesto o si estamos en ese lugar, pues estamos allí por una razón, porque somos valiosos, porque importamos, porque alguien nos necesita y sabe que somos talentosos. Entre comillas, si tú no valoras tu talento, alguien más lo está haciendo. Somos más talentosos de lo que pensamos, más inteligentes de lo que creemos y mucho mejores de lo que estamos sintiendo. Así que siéntanse libres, es la invitación, de darse crédito por lo que hacen, de valorar su trabajo, de disfrutar. Permítanse disfrutar el ser felicitados, el ser elogiados. No se dejen engañar ni por lo que ustedes creen
qué piensan los demás, ni mucho menos de esa imagen que tienen de ustedes mismos. Dediquen tiempo a explorar sus fortalezas, a tenerlas clarísimas hasta el punto en el que no tengan por qué dudar de ellas, a pesar de una crítica o de un comentario. Pasen también tiempo con personas que los valoren, que los hagan sentir valiosos y que les demuestren que en verdad les gusta su trabajo. Con las personas que puedan hablar de sus inseguridades y así irle ayudando de pronto a ese crítico tan fuerte que tenemos en la cabeza a que deje de ser tan duro, a enseñarlo a ser más amable, más realista y más generoso con ustedes mismos. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este bonito cuarto episodio del Psicógrafo. Al igual que todos los episodios, les agradezco a todos los que me han acompañado y se han quedado conmigo hasta el final. Espero que les haya gustado y que al menos les haya dejado algo en qué pensar en estas próximas semanas. A mí en lo personal me gustó escribir sobre esto porque es un tema del que quería hablar desde hace un tiempo. Es algo que no solo yo, sino sé que varios de mis amigos han sentido en algún momento. Y es interesante ver cuántos de nuestros miedos, que a veces decidimos guardarlos para nosotros, y es algo, uno, a lo que debemos darle más importancia, y dos, son miedos que tenemos muchos de nosotros, especialmente esas personas que uno creería que no tienen miedo, que se ven súper seguras y no tenemos idea de que se están sintiendo así. Así que ya saben, si desean sugerir algún otro tema para este podcast o dejar algún comentario, me pueden encontrar por Facebook, Twitter e Instagram. Todas las semanas sacando nuevo contenido, cada 2 semanas un nuevo episodio del podcast. Y bueno, sin más, me despido por ahora y como siempre digo, ya veremos cómo nos va en el siguiente episodio. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.